Hola, hola chicas, vamos a tejer a desagrado una integrante más de la película Intensamente. Mide aproximadamente 18 centímetros, yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía les va a salir de 3 a 4 centímetros más grande. Ahora, el tamaño va a depender mucho del tipo de lana o hilo que utilicen y también de la tensión que ejerzan al momento de tejer. Si es que quieren del mismo tamaño, el grosor del hilo que uso es de 1.5 milímetros, más o menos. El tutorial lo vamos a hacer en 3 partes. En la primera parte vamos a hacer el cuerpo y las extremidades. Empezamos con los materiales. Los materiales vamos a usar estos. Un crochet número 2, alfileres, tijera, marcador, aguja gruesa, aguja delgada. Vamos a utilizar de este limpiapipa 4. Ya, vamos a utilizar alicate en caso de que se ponga duro al momento de coser. Con esto nos ayudamos. Ahora, para los ojos vamos a utilizar 3 colores de mechilla: blanco, verde y negro. Y ojos de seguridad de 8 milímetros. Estos ojos de seguridad pueden variar, depende al tamaño que le salga a su amigurumi. Estos son los hilos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar verde lechuga un poquito para el cinturón, para esta parte. Vamos a utilizar este verde helecho. Corríjanme si me estoy equivocando con el color en los comentarios. Lo vamos a utilizar en el vestido. Ahora, para tejer todo el cuerpo y la cabeza vamos a utilizar este verde lima. Verde oscuro para el cabello y el capri. Y color rosa vamos a utilizar para la pañoleta y los zapatos. Empezamos. Vamos a hacer los zapatos de desagrado y vamos a hacer en color rosa. Haremos 6 cadenas, cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacer la primera vuelta. Haremos 3 puntos bajos en un solo punto. Sería un aumento triple aquí en la segunda cadena. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En esta última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos en un solo punto. 1, 2, 3 y 4. Terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ponemos el marcador en el punto número 4. En esta vuelta en total nos van a quedar 14 puntos bajos. La vuelta 2 vamos a hacer 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. Ya hicimos los 3 aumentos seguidos. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora a este otro lado vamos a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Ya hicimos los 4 aumentos seguidos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí donde está el marcador sería el punto número 4. Volvemos a poner el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 21 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 3 veces.
Listo, ya hicimos un punto bajo, un aumento por 3 veces. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. A este otro lado vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 4 veces. Listo, ya hicimos un punto bajo, un aumento por 4 veces. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí donde está el marcador es el punto número 4. Listo, ponemos el marcador. En esta vuelta en total tendremos 28 puntos bajos. Ahora vamos a tejer hasta esta parte puntos bajos. Contamos. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Ahí vamos a poner el marcador. Esto estamos haciendo para centrar nuestro tejido. En la vuelta 4 vamos a tejer en la hebra de atrás. Esta es la de adelante, nos vamos a la de atrás. Vamos a tejer 28 puntos bajos. Estamos llegando aquí al final y como pueden ver, aquí está el marcador y lo que vamos a hacer es sacar el marcador, hacer el punto bajo y volvemos a poner el marcador. Este paso vamos a hacer para que los aumentos o las disminuciones les queden tanto a mí como a ustedes en el mismo lugar. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 28 puntos bajos. La vuelta 5 y 6. La vuelta 7 vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer una disminución, un punto bajo por 4 veces. ¿Listo? Ahora vamos a terminar con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí donde está el marcador es el punto número 8. Volvemos a poner el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 24 puntos bajos. Cortamos esta hebra para que nos deje tejer. Vamos a hacer un cambio de color y vamos a cambiar a verde lima. Este color rosado no lo vamos a cortar ya que luego vamos a utilizar en el borde del zapato. Aquí en la primera cadena y en la hebra de atrás vamos a hacer todos los puntos en esta vuelta. Hacemos una cadena y donde hicimos la cadena vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos en la hebra de atrás. Ya hicimos 1, 2, de paso aseguramos este hilo. 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Ahora vamos a hacer 6 disminuciones seguidas, pero en esta fila, solo en esta fila, las disminuciones vamos a hacer saltando un punto. Así van a quedar libres estas hebras de adelante para luego hacer el borde. De este, el siguiente. Una disminución, siguiente, 2 disminuciones, 3 disminuciones,
4 disminuciones, 5 disminuciones y 6 disminuciones. Ahora terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Seguimos con la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí esta última cadena sería el punto 6. ¿Listo? Hacemos un punto bajo aquí. Y listo. Sacamos el marcador. Ahí, ponemos ahí. ¿Listo? La vuelta 8 en total tendremos 18 puntos bajos en la hebra de atrás. Ahora, antes de seguir avanzando, vamos a cortar este plástico que usualmente lo utilizan como forro de las fotocopias. Lo vamos a cortar el tamaño de esta planta. Ya, yo lo voy a cortar 2 ya que este plástico es flexible. Queremos que sea un poco duro. Y ponemos ahí. Ahora vamos a hacer el borde del zapato y haremos puntos deslizados aquí en la hebra que dejamos hacia adelante. No lo vamos a hacer ni muy apretos, tampoco flojos, normal. Serían 24 puntos deslizados. Ya, dejamos hilo para esconder. ¿Listo? Ahí. Ahora, antes de seguir avanzando, lo que vamos a hacer es esconder. Ahora vamos a cerrar el punto. Nos saltamos una cadena, vamos a esta, pasamos por debajo y vamos a la cadena de inicio. Aquí pasamos por el medio, formando una cadena. ¿Listo? Ahora escondemos. Listo. Y cortamos. Ahora haremos la vuelta 9. Haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos 4 disminuciones seguidas, tomando las 2 hebras de adelante. 1, 2, 3, 4. Terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y aquí donde está el marcador sería el punto número 5. Listo. Ponemos otra vez el marcador en el mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 14 puntos bajos ya que disminuimos 4 puntos. Ahora vamos a rellenar. La vuelta 10 vamos a hacer una disminución y 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Hacemos una disminución. Ahí. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí donde está el marcador sería el punto número 6. En esta vuelta en total tendremos 12 puntos bajos ya que disminuimos 2 puntos.
Haremos 2 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 11 y 12. Rellenamos. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Así para que todas las partes estén uniformes y no solo un lado. Vamos a hacer la vuelta 13 y haremos un aumento y 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Aquí donde está el marcador vamos a hacer un aumento. Listo, ponemos al mismo lugar el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 14 puntos bajos ya que aumentamos al principio y al final. La vuelta 14 haremos un aumento y puntos bajos hasta llegar al marcador. Serían 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 10, 11, 12 y aquí donde está el marcador sería el punto número 13. Hacemos un punto bajo y ponemos otra vez el marcador al mismo lugar. Este paso vamos a hacer siempre para luego poder hacer los aumentos y disminuciones de igual forma tanto como ustedes como yo en el mismo punto. En esta vuelta en total tendremos 15 puntos bajos. La vuelta 15 vamos a hacer un aumento y puntos bajos alrededor, 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 11, 12, 13 y aquí donde está el marcador sería el punto número 14. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 16 puntos bajos. La vuelta 16 haremos un punto bajo, un aumento. Y haremos 14 puntos bajos alrededor. 1, 2, 3, 11, 12, 13, aquí donde está el marcador sería el punto número 14. ¿Listo? Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 17 puntos bajos ya que aumentamos un punto. Como pueden ver, los aumentos estamos haciendo en la parte de atrás. Seguimos rellenando. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. La vuelta 17 vamos a hacer un cambio de color a color verde oscuro. Y vamos a dejar un hilo más o menos de 40 centímetros para luego bordar el borde. Insertamos. Este hilo sacamos hacia afuera con el que vamos a bordar este de 40 centímetros y este otro es con el que vamos a tejer. Vamos a tejer los 17 puntos bajos en color verde. De paso aseguramos esta hebra para que no se deshaga. Cortamos. Listo, para que nos deje tejer. Y seguimos tejiendo. Ahora vamos a hacer la vuelta 18. Vamos a hacer un aumento. Ponemos el marcador aquí. 16 puntos bajos alrededor. En esta vuelta en total tendremos 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 19. Haremos un aumento
y vamos a hacer 17 puntos bajos alrededor. 1, 2, 3, 14, 15, 16 y aquí donde está el marcador sería el punto número 17. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 19 puntos bajos, ya que aumentamos un punto al principio. Ahora vamos a hacer la vuelta 20 y haremos un punto bajo, un aumento. Vamos a hacer 17 puntos bajos alrededor. 1, 2, 3, 15, 16 y aquí donde está el marcador sería el punto número 17. Listo. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 20 puntos bajos ya que aumentamos un punto. Como pueden ver, más o menos los aumentos hicimos en la parte de atrás. Ahora vamos a hacer 8 vueltas de 20 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 21 a la vuelta 28. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Ahora vamos a hacer el borde con este hilo que dejamos y haremos punto cadena. Vamos a bordar en esta línea, en esta. Bajamos aquí, así. Esto es para que no se note el cambio de color. No lo vamos a hacer muy ajustado, tampoco flojo, normal. Ahora vamos a cerrar el punto y no vamos a cerrar el punto como sabemos saltando una cadena, sino directamente a esta cadena nos vamos a esta, a la primera, pasamos por debajo y vamos a la cadena de inicio por el medio, formando una cadena. Listo y aseguramos. No vamos a jalar mucho, así, para que no se note. Aquí lo he repasado un poquito y así. Así nos tiene que salir. Cortamos y como saben, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Aquí ya hicimos las 8 vueltas. Ahora vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al medio de la parte de atrás. 1, 2, 3. Listo. Ahora vamos a hacer un punto deslizado. Ahí. Hasta ahí vamos a hacer una de las piernas. Ahora, en esta otra igual ya hicimos las 8 vueltas, pero no vamos a cortar el hilo. Lo que vamos a hacer es la unión de piernas. Y lo ponemos en esta posición. Doblamos de la mitad ambos y vamos a poner marcador en esta parte. Listo, dejamos esto aquí. Ahora vamos a tejer puntos bajos hasta el marcador. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y haremos una cadena. Vamos a unir con la otra pierna. Aquí donde está el marcador hacemos un punto bajo. Y volvemos a poner el marcador aquí en el punto bajo. Y empezamos con la vuelta 29.
La unión lo estamos haciendo por la parte de atrás. Ahora vamos a tejer alrededor de esta pierna y son 20 puntos bajos. Aquí ya tejimos 1, nos faltarían 19 más. 2, 3, 4, 18, 19, 20. Ahora vamos a hacer aquí en la cadena un aumento. A este otro lado vamos a tejer 20 puntos bajos. Alrededor 1, 2, 3, 17, 18, 19 y 20. Ahora en esta cadena, en la parte posterior, vamos a hacer un aumento. ¿Listo? Haremos un punto bajo aquí donde está el marcador. Y ponemos el marcador. En esta vuelta en total tendremos 44 puntos bajos. Cada pierna tiene 20 puntos bajos y en la cadena de unión de una sola cadena hicimos un aumento adelante y un aumento atrás. En total 44 puntos bajos. Ahora vamos a hacer estos 44 puntos bajos 6 vueltas, de la vuelta 30 a la vuelta 35. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Ya hicimos las 6 vueltas, ahora vamos a hacer la vuelta 36. Haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. 1, y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 38 puntos bajos. La vuelta 37 vamos a hacer puntos bajos alrededor. Los 38 puntos bajos. La vuelta 38 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. 1, aquí donde está el marcador, es el punto número 2. En esta vuelta en total tendremos 32 puntos bajos. En la vuelta 39 vamos a hacer un cambio de color. Este lo dejamos así, no vamos a cortar porque luego vamos a utilizar en el borde. Vamos a cambiar a verde lima. Vamos a tejer en la hebra de atrás porque la hebra de adelante lo vamos a dejar para hacer el borde. Nos vamos a la primera cadena, sacamos el hilo y hacemos una cadena. Vamos a hacer puntos bajos en la hebra de atrás. Donde hicimos la cadena haremos un punto. Y de paso aseguramos este hilo. Haremos los 32 puntos bajos en esta vuelta. Vamos a tejer en todos los puntos, como pueden ver. Ahora vamos a unir con un punto bajo. Listo. Ponemos el marcador. Ahora haremos la vuelta 40. 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos con 2 puntos bajos. 1, aquí
donde está el marcador sería el punto número 2. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 26 puntos bajos. Ahora, estos 26 puntos bajos vamos a hacer 6 vueltas, de la vuelta 41 a la vuelta 46. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Antes de seguir avanzando, vamos a hacer el borde del pantalón, aquí en las hebras que dejamos hacia adelante. Haremos puntos deslizados, no lo vamos a hacer ni muy ajustado ni muy flojo, normal. En total 32 puntos deslizados. Dejamos un poco de hilo para esconder. Listo. Seguimos rellenando. Para que se forme bien el cuerpo. ¿Listo? Ahora vamos a cerrar este punto y nos vamos hasta la segunda cadena. Pasamos por debajo. Y vamos a la primera cadena, pasamos por el medio, formando una cadena. ¿Listo? Escondemos. Ahí. Ahí. Listo, cortamos. Haremos la vuelta 47 y vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Un aumento. Vamos a hacer 10 puntos bajos, un aumento por 2 veces. Terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí donde está el marcador sería el punto número 4. En esta vuelta en total tendremos 28 puntos bajos y acá aumentamos 2 puntos. Hasta aquí haremos el cuerpo, ahora vamos a hacer los brazos. Vamos a hacer la mano de desagrado y haremos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2 y haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 10 puntos bajos. Listo, ya hicimos los 10 puntos. Ponemos el marcador. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Haremos un punto bajo, un aumento por 5 veces. Y al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos. La vuelta 4 vamos a hacer esos 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 5. Haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vamos a hacer este dedo, el dedo gordo. Y haremos 4 puntos altos en un solo punto y sin cerrar. 1, 2, 3 y 4. Listo. Ahora cerramos y vamos a hacer 11 puntos hasta llegar al marcador. 1, 2, 3, 9, 10 y aquí donde está el marcador sería el punto número 11. Volvemos a poner el marcador en el mismo lugar. ¿Listo? Ahora aquí donde hicimos los puntos altos empujamos hacia afuera
para formar el dedo. Así nos tiene que salir. Haremos la vuelta número 6. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 3 veces. Y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 2 veces y al final de la vuelta tendremos 10 puntos bajos. Vamos a rellenar y vamos a poner un poco de relleno solo para que tenga volumen. Ahí. Listo. Ya que esta parte no lleva relleno, vamos a poner limpiapipas y por eso aquí solo vamos a poner un poco de relleno porque el limpiapipa tiene que entrar hasta aquí. Ahora, estos 10 puntos bajos vamos a hacer 13 vueltas, de la vuelta 8 a la vuelta 20. Aquí ya hicimos los dos bracitos y como pueden ver, la terminación queda a un lado. Entonces, este brazo lo vamos a dejar así, donde termina la terminación, con un punto deslizado. Aquí. Y este brazo lo que vamos a hacer es sacar el marcador y vamos a deshacer 2 puntos. 1 y 2. Y ahora vamos a hacer la terminación, que sería un punto deslizado. Cortamos. Listo. Ahora vamos a tener los dos brazos, los dedos hacia arriba y la terminación hacia adentro. Ahora vamos a hacer la unión de los brazos y para hacer la unión de los brazos lo que vamos a hacer es doblar de la mitad el tejido y el marcador tiene que estar al medio. Vamos a centrar el tejido. Ahí al medio, como pueden ver, más o menos está al medio. Ahora vamos a unir con el brazo. Lo que vamos a hacer es este hilo que tenemos de sobra, lo introducimos aquí para que nos permita tejer. Listo. Empezamos. Haremos la vuelta 48. Hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Hicimos 5 puntos bajos. Ahora vamos a unir con el brazo, el dedo hacia adelante y la terminación hacia adentro. Vamos a unir con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? La parte de adelante vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Ahora a este otro lado ponemos el otro brazo. Igual este hilo que tenemos lo escondemos aquí al brazo. Listo. Y vamos a poner el dedo hacia adelante y la terminación hacia adentro. Unimos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3,
y 4. ¿Listo? Terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y aquí donde está el marcador sería el punto número 5. En esta vuelta en total tendremos 28 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 49 y haremos puntos bajos alrededor. Serían 32 puntos bajos. Y para que nos salgan exactos, lo que vamos a hacer es contar. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, aquí en el brazo son 6 puntos bajos, los restantes de los 10 puntos bajos que tenemos en todo el brazo, ya que utilizamos 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La parte de adelante vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, 9 y 10. En este otro brazo igual tendremos 6 puntos bajos, los restantes de los 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6. Terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y aquí donde está el marcador sería el punto número 5. Listo, volvemos a poner el marcador al mismo lugar. Ahora vamos a hacer la vuelta 50 y haremos puntos bajos alrededor, los 32 puntos bajos. La vuelta 51 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. 1, aquí donde está el marcador, sería el punto número 2. En esta vuelta en total tendremos 27 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 52 y haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 22 puntos bajos. Ahora vamos a rellenar el cuerpo. Ahora vamos a poner 2 limpiapipas a cada brazo. Doblamos de la mitad, ahí, e insertamos. Si quieren pueden ponerlo solo uno, pero yo lo voy a poner 2 para que tenga más volumen. Lo vamos a meter hasta aquí abajo. Lo mismo haremos con el otro limpiapipa. Doblamos y la parte que está doblada vamos a poner aquí al brazo. Listo. Haremos lo mismo a este otro lado. Listo. Ya tenemos los limpiapipas. Ahora, los de este lado envolvemos de un brazo. Y lo mismo vamos a hacer del otro brazo. Listo.
Empujamos más. Tiene que estar hasta abajo. Ahora esto envolvemos 1 y 2. Bajamos hacia abajo. Y esta puntita lo doblamos para que no sobresalga. Ahí, lo mismo este otro. Todos dobladitos para que no sobresalgan del tejido. Y metemos al cuerpo. Listo. Como pueden ver, esta parte se puso grueso y va a ser la parte del cuello. Eso significa que ya no va a llevar relleno la parte del cuello, pero sí lo demás. Lo que vamos a hacer es rellenar el cuerpo. Vamos a rellenar igual un poquito a los hombros para que no sean caídos. Lo mismo a este otro lado. Lo bueno de los limpiapipas es que ustedes pueden ponerlo la forma que quieran y tampoco lo mancha mucho el tejido porque tiene estas pelucitas. Cuando solo es alambre inoxidable llega a manchar al tejido, peor si son colores claros. Entonces eso tienen que tener cuidado al momento de utilizar alambre inoxidable. La vuelta 53 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. Volvemos a poner el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 17 puntos bajos. Rellenamos un poco más antes de que se haga estrecho. Ahora vamos a hacer la vuelta 54 y haremos un punto bajo, una disminución. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución por 5 veces. Terminamos con 2 puntos bajos, 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. Listo. En esta vuelta en total tendremos 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de 12 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 55 a la vuelta 57. Ahora lo que vamos a hacer es doblar esto y envolvemos. Ahí. Las puntas escondemos, listo. Ahí lo tenemos. Hasta aquí haremos la primera parte del tutorial de desagrado. Nos vemos en la segunda parte. Adiós.